Dios les bendiga. Otra vez Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta bella oportunidad que tenemos, ¿verdad? Vamos a hacer este culto así, sin sonido. Voy a tratar de no hablar mucho, ya que no está fácil. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Vamos a tomar el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer una porción de siete versículos, del versículo 1 al versículo 7, y estaremos hablando sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ese será el enfoque principal en esta hora de esta meditación de esta palabra. El Evangelio de Juan está al final de los 4 evangelios y antes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Que Dios bendiga a las personas que nos van a estar viendo a través de la transmisión. Que les bendiga de una manera muy especial. Esperando de que de algo pues pueda servir esta meditación, ya que son temas que muchas veces muy poco se tratan. Y hay mucha gente en las iglesias que no ha nacido de nuevo. Y eso es peligroso, porque el que no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos. Amén. Leemos la palabra de Dios como está escrita, honramos a nuestro Dios Padre, a su Hijo Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cierre sus ojos y oramos al Señor para que Dios sea quien controle cada una de las palabras que van a estar siendo dichas en esta hora. Padre, gracias Señor por todo lo maravilloso que nos has permitido hacer. Hemos adorado, hemos bendecido, hemos glorificado tu santo y precioso nombre. Ahora, Dios Todopoderoso, hemos leído tu preciosa y bendita palabra, esa palabra que nos ilumina, esa palabra, Dios mío, que nos guía, esa palabra, Dios mío, que nos fortalece, esa palabra, Dios Todopoderoso, que nos restaura, esa palabra, Dios mío, que es lámpara, Señor, a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, esa palabra, Padre Santo, que nos alimenta para poder, Dios mío, vivir perseverantes en esta obra, poderoso Dios, en este camino que tú has trazado y que debe, Dios mío, seguirse al pie de la letra. Gracias, bendito Dios, por cada una de mis hermanas, mis hermanos presentes. Gracias, poderoso Dios, por las personas que nos están viendo y nos van a ver, Señor, en algún lugar. Bendice, Dios mío, de todo poder, Señor, a
para cada una de las personas estas que estarán, Dios mío, siendo bendecidas, Señor, de una manera especial. Gracias, poderoso Dios, usa mi boca. Perdona, Señor, cualquier duda, cualquier pensamiento. Limpia, Señor, nuestro corazón para poder, Dios mío, ser capaces de bendecir, Dios mío, honrar tu nombre y ser grato, Señor, ante tu presencia, poderoso Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablemos del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Eso es de lo que trató esta conversación que hubo entre dos maestros. Jesús, el maestro que ordenó cada una de las palabras que tenemos en este libro, porque Él es el que bendijo a los que escribieron a través del Espíritu Santo, y Él conoce cada una de las palabras escritas. Y Nicodemos, que también era un maestro de Israel, porque Jesús se lo dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dijo Jesús a Nicodemo. Así que hay dos personas con una maestría en el conocimiento de la palabra que en esta hora vamos a tratar. Encontramos, mis hermanos, mis hermanas, que la palabra de Dios nos dice de que si esa operación, la cual se le llama el nuevo nacimiento, nosotros no la hemos experimentado, estamos en peligro. En esta vida nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta de que para poder pertenecer o participar de la gracia bendita de Dios es necesario entrar por la puerta estrecha. Y al entrar por la puerta estrecha, nosotros tenemos o somos procesados de la vida natural a pasar a una vida espiritual, y a eso se le puede decir que es el nuevo nacimiento. Pero esta es una experiencia que se tiene cuando uno da la oportunidad para que Dios pueda vivir en nuestro corazón. Muchas veces, como ya dije hace un momento, hay muchas personas en las congregaciones que ellos hacen todo lo que un cristiano debe hacer. El problema es que no se trata de hacer lo que un creyente puede o debe hacer, sino que se trata de haber tenido esta experiencia. Encontramos a Jesús diciéndole a Nicodemos en el último versículo que leímos: no te maravilles. La palabra no te maravilles quiere decir no te asustes, o no te sorprendas, o no te llenes de asombro de que te dije es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque al escuchar a una persona que nos diga algo semejante, alguien que pone atención a estas palabras puede llegar a decir: ¿pero eso será posible? Nicodemos lo dijo. Nicodemos le contestó a Jesús y le dijo: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede un hombre volverse a meter al estómago de la mamá y volver a nacer? Porque eso es nacer. Amén. Eso es nacer, y eso es lo que entendemos de lo que significa nacer. Ahora, encontramos que
para poderle dar un poco de sentido a esto, hay que hablar primeramente de la ocasión en la que se da esta conversación por Jesús y por este hombre llamado Nicodemo. Hay que tener en cuenta de que la Biblia dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Además dice el versículo 1, un hombre principal entre los judíos. O sea, no era una persona común, no era una persona que apenas si se congregaba de vez en cuando, sino que era una persona que era principal. Al hablar de principal, es aquella persona que tiene el compromiso no solo de estar en todas las reuniones posibles, sino de fortalecer el conocimiento de los oyentes y también de animar a las personas a que puedan estar acercándose siempre al mensaje o a escuchar el mensaje para ser nutridos de conocimiento. Nicodemo, dice la Biblia, que era un principal entre los judíos. Pero cuando buscamos información sobre Nicodemo, encontramos que este hombre formaba parte de un grupo que era el que lideraba no a una ciudad, no a un cantón, no a un grupo pequeño, sino que él lideraba, formaba parte de un grupo de líderes que lideraba a toda la nación de Israel. Es decir, que este hombre pertenecía a uno de los grupos más importantes del pueblo de Israel. A este grupo de hombres se les conocía como el Sanedrín. Era un grupo que se componía de 70 personas, pero no escogían a las personas más insignificantes o a las personas por el apellido. No las consideraban por eso ni por el dinero que pudieran tener, sino que eran personas capaces del conocimiento de la ley de Moisés y de las leyes civiles que Israel tenía para juzgar y tener un control justo en todo el pueblo, en toda la nación de Israel. Este hombre llamado Nicodemo era parte de ese grupo. Estos hombres eran, le voy a leer la información que encuentro sobre este grupo. Este grupo, se llamaba, como le dije, el Sanedrín, y estaba compuesto por un mínimo de 23, menos de esa cantidad de personas no podían haber en ese grupo. Un mínimo de 23 y un máximo de 71. Ese era el Sanedrín completo. Y formaban parte de este grupo toda la nación de Israel. Las 12 tribus tenían personas que estaban ahí, personas dotadas de conocimiento, personas capaces de poder enseñar. Y de ahí dice la información que habían jueces. Además, el sumo sacerdote de Israel era el que lideraba este grupo. Miembros del Sanedrín, sumo sacerdote de Israel, escribas, expertos religiosos, ancianos y personas laicas, pero con conocimiento, miembros de la familia de los sumos del sacerdote también formaban parte.
Ahora, la función de este grupo era administrar justicia basada en la ley de Moisés, tratar y decidir los asuntos del Estado y de la religión, supervisar el sistema judicial de toda la nación. Todo, dice la información que sigue a continuación, probablemente, dice, operaba bajo algún tipo de supervisión romana. ¿Por qué? Porque los romanos eran los que tenían el control de Israel en ese tiempo. Los miembros se ponían de pie para hablar en asuntos de derecho civil o ceremonias de votación. Comenzaba con el miembro principal de la asamblea, o sea, el sumo sacerdote. Para una condena se requería una mayoría de 2 votos. Estructura del Sanedrín estaba repartida en 3 cámaras, 3 grupos, esos 71, en 3 grupos. Dice, cámara de los sacerdotes, la de los escribas y la de los ancianos. Nicodemos era uno de ellos. El trabajo de estas personas era estudiar la ley de Moisés y conocer cada cosa en detalle para poderle dar un rumbo correcto a cada uno de los que eran enseñados por ellos en la hora de tener que instruir al pueblo. Nicodemos, cuando oye los milagros de Jesús, oye que por allá levantó Jesús a un paralítico, oye que por allá Jesús le abrió los ojos a un ciego, oye que en otro lugar Jesús hizo oír a un sordo, oye que por otro lugar Jesús sanó a 10 leprosos. Usted recuerda lo que decía el pastor ayer, de que la lepra se ha caracterizado porque esa no tiene cura. Pero Jesús lo hacía. Ahora bien, al Jesús hacer estos milagros, los que tenían conocimiento religioso en Israel se quedaban asombrados. ¿Por qué? Porque ellos eran la máxima autoridad y ellos se suponía hablaban, Dios hablaba por medio de la máxima autoridad de Israel, pero de repente aparece alguien por separado que no era parte del Sanedrín haciendo estos milagros maravillosos que nadie podía hacer, y Nicodemos empieza a analizar la persona de Jesús a través de las Sagradas Escrituras y llega a la conclusión Nicodemo de que este Jesús no es nadie más que el mismo Hijo de Dios. Dele un aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque en él operaba el poderoso Espíritu Santo. Pero Jesús hacía los milagros y él se movía de acá para allá, de allá para acá, y Jesús andaba haciendo la obra que a él interesaba hacer o que había venido a hacer a esta tierra. En una de estas oportunidades Jesús viaja a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, Nicodemo se informó por alguna de las personas que le servían a él. Se informó de dónde se quedaría Jesús. Oiga qué interesante. ¿A dónde quedaría esa noche Jesús para hospedarse? Y resulta que dice la Biblia que este hombre llamado Nicodemo, principal entre los judíos, vino a Jesús de noche. Eso lo dice el versículo 2. Vino a Jesús de noche. Ahora, yo no sé si usted ha oído, yo me imagino que a lo mejor sí,
Y desde que yo estaba pequeñísimo, chiquitito, en la religión, cuando yo me acercaba a las dichosas asambleas que se llevaban a cabo en mi cantón, yo oía de esta historia y la gente siempre ha dicho, esto es lo más común que se oye, de que Nicodemo vino a Jesús de noche porque le daba pena. Porque eso es lo que más se puede percibir ahí, según parece. Porque la Biblia dice que vino a Jesús de noche. Pero la pregunta es, ¿será que esa era la razón por la que Jesús vino a Nicodemo, por la que Nicodemo vino a Jesús de noche? ¿O será que había otra razón? Yo quiero decirle de que pueden haber más que una razón. Y yo he podido analizar la actitud de Nicodemo de algún modo, tal vez no a profundidad, pero yo he llegado a una conclusión de que Nicodemo quería tener un encuentro personal, íntimo con Jesús. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de anhelar. No estar entre la multitud nada más cuando Dios nos habla, sino poder tener un encuentro con Jesús de cerca, que Él pueda tener mi atención, que yo pueda hablar con Él y que Él me responda. Nicodemo quería tener esa oportunidad de estar cerca de Jesús, de poderle expresar palabras y oír qué respondía Jesús. ¿Y por qué digo que probablemente esta fue la razón? La razón es simple. Jesús siempre andaba rodeado de multitudes. Y si Nicodemo se le acercaba, mientras Jesús estaba en un grupo grande, no iba a poder acercársele y hablarle con detalle lo que él quería tratar con Jesús. Pero cuando él se da cuenta dónde está Jesús y llega de noche, la Biblia nos dice que Jesús estaba en una casa. Probablemente, mis hermanos, como Jesús era costumbre en el tiempo de verano, Jesús las noches las pasaba en los montes orando. Se iba con sus discípulos a las partes altas, pero es posible que no sea eso, sino que tal vez estaba en alguna casa. Y dice la Biblia que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. La palabra rabí es una palabra aramea, que era el lenguaje que Jesús hablaba en el tiempo cuando Él estuvo en la tierra, ya que los judíos habían perdido el lenguaje hebreo. Cuando fueron a Babilonia, de allá trajeron el lenguaje arameo, y ese es el lenguaje que hablaba Jesús. La palabra rabí significa maestro. Este hombre, cuando se acerca a Jesús, lo reconoce como maestro, a pesar de que los maestros más dotados estaban en el Sanedrín formando parte de ese grupo. Todos los maestros de Israel que tenían grandes conocimientos estaban en ese grupo. Jesús no estaba en ese grupo, pero este hombre lo reconoce como maestro. ¿Por qué? Porque Jesús es maestro de maestros. Denle un aplauso al Señor. Jesús es el maestro de maestros. Pero este hombre, al ver las escrituras, Nicodemo, al ver las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había escrito, y ya en el Antiguo Testamento ya se había hablado de Jesús muchas veces, a pesar que Jesús no había nacido. Ya los profetas habían hablado de Jesús. Y les voy a leer un pasaje, y eso está en el capítulo 35 de Isaías. Si usted quiere buscarlo, búsquelo, pero si no lo puede encontrar, oiga lo que decía el capítulo 35 de Isaías sobre Jesús, relacionado a Jesús. En el versículo 1
Dice, se alegrarán en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, es decir, aquellas plantas que en el desierto nunca florecieron van a florecer. Esto está hablando no de las plantas, está hablando de las personas pobres de Jerusalén. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿De quién está hablando? De Jesús. Versículo 3 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas débiles. Endebles, débiles quiere decir. Usted recuerda que Jesús dijo en San Juan 11, 25 en adelante, venid a mí todos los cansados y trabajados y yo los haré descansar. Ahí está hablando en el 3, fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles. Versículo 4 dice, decid a los de corazón apocado, es decir, a los que no tienen confianza, esfuércense, no teman. He aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿Quién es Jesús? El Emmanuel, el Dios encarnado en esta tierra. Versículo 5 dice, entonces los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos se abrirán. Así dice, ¿verdad? Y dice en el versículo 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El versículo 7 dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. La morada de los chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Versículo 8 dice, y habrá allí camino o calzada y camino, calzada es calle y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que fuere, no se extraviará de él. ¿De quién está hablando? De Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, como le dije, los ciegos oían, los mudos cantaban, los cojos saltaban, el muerto resucitaba, los leprosos eran sanados. Ahora podemos alabar al Señor en esta hora, porque esa promesa se hizo verdad cuando Cristo vino a la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, Nicodemo, que era conocedor de la ley y conocedor de los profetas, Nicodemo había leído esto. Y cuando él ve que esa palabra profética está haciéndose vida en su tiempo a través de las manos de Jesús, Nicodemo llega a una conclusión. Y Nicodemo dice que vino él de noche y le dijo, sabemos que ha venido de parte de Dios. Oiga, qué información más tremenda la que este hombre llamado Nicodemo le da a Jesús. Y como le dije, este hombre quería tener una charla con Jesús a solas. Ahí no había nadie que nos interrumpiera. Nicodemo quería saber qué podía decir Jesús de él sobre lo que Nicodemo hacía. Y Nicodemo, cuando llega, lo reconoce como maestro y le dice, sabemos que has venido de Dios. Cuando le dice sabemos, Nicodemo le está reconociendo públicamente delante de Jesús de que no solo él estaba consciente de que Jesús era el Hijo de Dios, sino que él, cuando usa la palabra sabemos, él está hablando por los que también eran compañeros de él.
Amén. Él está hablando en plural. Entonces, él le dice, yo sé y también mis compañeros saben que si estas obras que tú haces en los enfermos se dan por una razón. Y la razón es porque Dios está contigo. Las palabras de Nicodemo son, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Hasta ahí todo está bien. Nicodemo ha logrado su propósito de poderse encontrar cara a cara con el Señor Jesucristo. Maravillosa bendición. Yo le digo que es tener esa presencia de Jesús enfrente y poder saludarlo y poderle decir lo que Él es. Eso es maravilloso. Nicodemo estaba en uno de los momentos más, pero más preciosos de su vida. Así como nosotros cuando nos encontramos con Cristo, nosotros podemos decir que estamos en los momentos más gratos de nuestra vida. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque esa es una experiencia maravillosa. Y me imagino a Jesús oyendo lo que Nicodemo le decía. Jesús no se conmovió de una manera orgullosa al oír que un líder tan importante del Sanedrín, del cuerpo que ministraba a todo Israel, lo estaba elogiando de esa manera. Jesús, tranquilo. Cuando Nicodemo deja de hablar, en el versículo 3 dice la Biblia que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo le está hablando de una cosa y Jesús le sale con otra. Porque Jesús bien le pudo decir a Nicodemo, Nicodemo, gracias por reconocerme como maestro. Nicodemo, te felicito porque has entendido. A Jesús no le importó eso. Oiga bien lo que le voy a decir, cuando una persona nos felicita a nosotros por algo, nosotros nos alegramos, amén, hermano. Nos alegramos. Pero en Jesús no había esa hinchazón que puede haber en nosotros de orgullo. Algunas veces nosotros somos felicitados por cosas que no hemos hecho y aún así nos sentimos alegres porque alguien se ha fijado en nosotros. Pero a Jesús no le interesa eso, sino que Jesús cuando termina de hablar Nicodemo le dice, de cierto te digo. Entienda esto, cuando Jesús usa 2 veces la palabra de cierto, está diciendo, esta es una verdad que no se puede refutar. Esta es una verdad que no se puede cambiar. De verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, hasta ahí podríamos decir nosotros, bueno, ¿y cuál es el problema si yo no veo el reino de Dios? El problema es que no poderlo ver es el mismo problema como no poder entrar. ¿Ah? Ahora nosotros como personas cristianas, como personas que decimos que creemos en Cristo, nuestro anhelo más grande es un día entrar al reino de los cielos. Ese es nuestro anhelo más grande. Usted puede tener anhelos grandes. Puede tener anhelos de llegar a comprar un avión de 400 millones de dólares. Puede tener un anhelo de viajar por todo el mundo. Puede tener un anhelo de los que tenemos ya más de 20 años.
volver a tener 15. ¿Sí? Y pudiera llegarse a dar si Dios así lo quisiera. Pero el anhelo más grande que nosotros como cristianos debemos tener es un día entrar por las puertas de la nueva Jerusalén, porque esa es la búsqueda de todo cristiano. No es conseguir cosas materiales, es entrar a los cielos. Esa es la búsqueda. Y para poder entrar a ese lugar es necesario nacer de nuevo. Ahora, Jesús usa una figura de algo que es conocido. ¿Quién no sabe de un nacimiento? ¿Quién no sabe? Todo el mundo sabemos qué es un nacimiento. ¿Ah? Cuando la persona, cuando la hembra anda ya que ya no puede la barriguita, ya va a nacer. Ya va a nacer. Cuando nace, todo el mundo sabe, ya nadie se asusta que ya nació y que la señora ya no se le ve la gran barrigota. Y ya vemos a dónde está lo que nació. ¿Quién no sabe qué es eso, pues? Entonces Jesús usa una figura conocida de todos, pero Jesús habla de volver a nacer. Volver a nacer. Ya eso no cuadra con nuestra lógica. Porque Nicodemo, algunos dicen, hermanos, que Nicodemo no entendió. Si Nicodemo entendió perfectamente. ¿Por qué digo que entendió? Porque Nicodemo, cuando Jesús le dice volver a nacer de nuevo, Nicodemo, la pregunta que Nicodemo hace a continuación es, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, él está contestando sobre lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo que hay que nacer de nuevo. Pero para volver a nacer de nuevo, dice Nicodemo, yo tengo que volver a entrar a la barriga de mi mamá para volver a salir. Amén. Pero Jesús aquí lo que está haciendo es poniéndole una figura de algo natural para poder explicar lo sobrenatural o lo espiritual. Ahora, Nicodemo hace la pregunta, ¿cómo un hombre viejo puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús repite una vez más, el desierto es en verdad te digo, que el que no naciere del agua, no del agua ni del agua, sino de agua, porque esto hay que entenderlo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya estamos hablando de entrar, allá dice ver y aquí dice entrar. Ahora, vamos a tratar de aclarar esto. Cuando una criatura, vamos a hablar del nacimiento natural, cuando una criatura está en el vientre de la mamá, ese es su mundo. Ese es su mundo. Él no ve más allá de las paredes de la barriga. Pero, ¿por qué no ve más allá? Porque no hay espacio de ver más allá. Pero no solo por eso, sino que el niño cuando está dentro del vientre, el niño los ojos no los tiene abiertos. Los tiene cerrados. Ahora, su mundo es ese. Para poder ver el mundo exterior, es necesario que esta criatura salga de ese mundo donde está encerrado, que es el estómago de la madre.
Es necesario que salga. Y cuando sale, entonces él puede abrir los ojos y ver que el único mundo que existe no es donde él ha estado siempre, sino que hay algo más. En la vida espiritual es semejante. Cuando nosotros vivimos sin conocimiento de Dios y sin habernos encontrado con Dios, nosotros creemos que la vida que conocemos natural, eso es todo. ¿Y por qué? Porque como nosotros en este mundo que estamos, nuestros ojos espirituales están cerrados. Entonces, para poder comprender que hay algo más, Dios nos abre los ojos del entendimiento y entonces nosotros entendemos de que las cosas no son tan normales cuando las vemos así simplemente, sino que hay algo más allá. Hay un mundo, por decirlo así, una esfera donde se mueve la vida espiritual. Usted y yo nos vemos aquí nosotros, pero si usted no lo sabe, hay ángeles en nuestro entorno, porque la Biblia así lo dice. Los ángeles son seres espirituales que no los vemos, pero allí están, algunos al servicio de la iglesia y otros en contra de la iglesia. Amén. Ahora, la primera parte donde Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando uno llega por primera vez a la iglesia, congregación, y a uno le dicen, mire, acepte a Jesucristo. Uno dice, bueno, si todas las religiones buscan a Dios, ¿para qué voy a aceptar aquí a Cristo si yo ya tengo dónde ir? Porque la gente piensa que uno le está diciendo, mire, cámbiese a mi religión. Véngase aquí conmigo y deje ahí donde está usted. No es ese el punto. El punto es que cuando alguien se compromete con Dios, hay una relación entre Dios y él. Claro, si en el lugar donde se congrega se anuncia lo que Dios quiere que se anuncie. Ahora, resulta de que cuando Nicodemo hace la pregunta de cómo puede suceder esto, Jesús ya le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora aquí ya no está hablando solo de ver, sino que está hablando también de entrar. Porque para poder entrar en algún lugar hay que salir del donde uno está. El que nace de la barriga, para poder entrar al ambiente de la vida de todos los mortales, debe de salir del cajón en donde se encuentra. Así de igual modo, al que no ha conocido a Dios y quiere entrar en este reino, no puede seguir viviendo como ha vivido hasta entonces. ¿Por qué? Aquí hay otro punto bien importante. Cuando el bebé se encuentra en el estómago de la madre, ¿cómo se alimenta? Cuando la señora traga por la boca, el niño abre la boca allá adentro y también traga así va. No. Él se alimenta por el ombligo. Ahí hay una mecha, no sé si ustedes, bueno, las mujeres saben de esto. Cuando nace la personita, ¡pum!, le cortan con una tijera. ¿Por qué? Porque ya no se va a alimentar por ahí. Se le acabó ese tiempo de alimentarse por ahí. ¿Cómo se llama? Le ponen aceite para que se lubriquen las bisagras de la quejada y empiece ya a morder. Entonces, ya no puede seguir alimentándose por el ombligo de cómo se alimentaba ya. Cuando uno viene al evangelio, ya no puede seguirse alimentando del mundo. Ya no.
¿Por qué? Porque se convertiría, un niño se convertiría en un fenómeno. Vamos a hablar de un niño natural, se convertiría en un fenómeno. Si tuviera que andar una vejiga, una botella aquí en la mecha, ¿cómo se llama? En la tripa del ombligo, aquí colgado una botella con una cuerda que lo alimente por allí y también por la boca, ese sería un fenómeno. O se sale de ahí para alimentarse de la manera diferente, o sigue allá, porque no puede estarse alimentando de las dos formas. En la vida natural, en la vida espiritual es igual. El mundo, cuando estamos en el mundo, por eso dice ahí, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si adentro del reino de Dios nosotros ya hemos dado ese paso, ya no tenemos conexión con la tripa del mundo. Ya nuestra alimentación, porque estamos hablando de las cosas espirituales, nuestra alimentación debe ser a través de esta palabra que es la que nos nutre todos los días por su poderosa convicción que tiene la palabra sobre los pecadores. Ahora, ¿por qué dijo el apóstol Pedro? En la primera carta, en el capítulo 2 del apóstol Pedro, primera carta, en su versículo 1 dijo el apóstol Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. No está hablando de leche, está hablando de la palabra. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvación. Ahora, ¿cómo y cuándo se produce el milagro de un nuevo nacimiento? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo se produce el milagro de un nuevo nacimiento? Eso se da cuando una persona lleva el mensaje de Dios a oídos de personas que no son creyentes. Oiga lo que voy a decir, y esto lo dijo Jesús. Y es lo que leyó Boris, creo. Marcos 16:16. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así se produce el nuevo nacimiento. Cuando usted y yo creemos en esa palabra, viene Dios y hace la operación que no se ve, aunque algunas veces es visible. Uno puede sentir esa presencia y los que están en nuestro entorno pueden darse cuenta que esa persona ha sido tocada por Dios a través de la palabra. Entonces viene esta persona y abre su corazón a la palabra. Y dice él, yo reconozco y acepto. Oiga lo que voy a decir, este es un símil o una figura de lo que sucede cuando una relación entre un hombre y una mujer producen un engendramiento de un bebé. La palabra, en este caso espiritual, es ¿cómo se le llama? El esperma. El óvulo, en este caso espiritual, del ser humano es el corazón. La hembra está dotada de una cantidad de óvulos en su vientre, que cuando hay una relación, es un óvulo de eso se abre y atrapa
un esperma. Y ahí se produce el milagro de la concepción. Cuando un predicador habla de la palabra de Dios y una persona abre su corazón, ese corazón atrapa esa palabra y entonces se produce el nuevo nacimiento en el ser humano. Entonces, y al producirse ese nuevo nacimiento, viene lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice Efesios que también vosotros, dijo el apóstol Pablo, habiendo oído y habiendo creído la palabra de verdad, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la herencia, que es las arras de vuestra herencia. Es decir, cuando usted y yo abrimos el corazón, Dios nos prepara un lugar en el cielo. O sea, esto no es gratis. Usted no anda aquí porque quiere, ni porque a ver qué agarra aquí. No, hay una herencia en el cielo que está preparada porque Dios le va a heredar algo maravilloso a aquel que lo quiera. Y es eso lo que dice Juan. No sé si usted tiene abierta la Biblia allí. En el versículo, solo váyase una hoja atrás. Capítulo 1 de Juan. Estamos en el 3, vamos al 1. En el capítulo 1, vamos a leer todo este pasaje para que pueda usted comprender bien lo que trato de decir, pero lo que quisiera que usted tome en su corazón es lo del versículo 13, versículo 12, versículo 13, pero leemos desde el versículo 1. Es un montón de versículos, pero de todos modos tenemos tiempo. Dice el versículo 1, en el principio era el verbo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y el verbo era con Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y el verbo era Dios, Jesús. Este era en el principio con Dios. Luego añade en el versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Él estuvo siempre en toda la creación. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre, aquí habla de otro hombre, es Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿De cuál luz? De Jesús. A fin de que todos creyesen por él. Juan vino a preparar el camino para que Jesús entrara. Versículo 8. No era él la luz, está hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, aquí está hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el versículo 10 dice, en el mundo estaba. ¿Cuándo? Cuando Jesús se encarnó. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿A quiénes? Israel. Luego añade en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, eso es usted y yo si lo ha recibido, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Denle un aplauso al Señor, porque hay un nuevo nacimiento que se produce cuando usted y yo reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Sí me entendió? Sí lo entendió, ¿verdad? Hay un nuevo nacimiento cuando nosotros recibimos a Jesús. Ahora bien, pero como le dije, ¿cuándo se produce esto? Es lo que estamos viendo. Pero ahora vamos a ver cómo se produce, que de algún modo ya lo expliqué. Pero debo de mostrarle los pasajes de la Biblia que muestran eso.
¿Por qué digo que debo mostrarles los pasajes de la Biblia? Porque oiga lo que voy a decir, ahorita no ando el libro para podérselo demostrar. Pero yo tengo un libro que se llama Catecismo General de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica dice, en ese libro, y esa es la doctrina que ellos creen, de que cuando una persona es bautizada, porque ellos le llaman bautismo a la mojada de niños que hacen con el cura, ellos le llaman bautismo, digo le llaman porque no es bautismo. Entonces, resulta de que en ese catecismo dicen ellos, de que cuando el niño es traído para bautizarlo, en la suposición que ellos ponen, allí uno nace de nuevo. Y la razón de lo que ellos dicen que allí uno nace de nuevo es porque Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua. Pero por eso le hice recalcar que no está diciendo del agua, ni de la agua, sino que dice de agua. Ahí hay una palabra que falta para que fuera el agua. Ahí dice de agua. Y del Espíritu. Entonces ellos dicen, cuando uno se bautiza, nace de nuevo. Pero yo se lo voy a demostrar con la Biblia. Usted tiene que leer estos pasajes para que cuando usted sea tratado con alguien por este tema, usted pueda responder con claridad y con seguridad. Yo ese catecismo lo compré cuando yo me hice creyente evangélico, imagínense. Yo tenía como unos 3, 4 meses de haberme hecho evangélico. Y yo dije, voy a ir a San Miguel, voy a conseguir un catecismo para ver cómo creen ellos y a ver si la Biblia lo aprueba. Llego a la tienda y me recibe una anciana como de unos 65 años, andaba hablándolo, andaba como de unos 4 años, 3 años, 2 años, ¿va? De 2 años, por ahí estaba chiquito. Entonces, y ya pues le digo yo a la señora, ¿qué quería? Me dice ella. Mire que yo ando buscando un catecismo, le digo yo. Me dice ella, ¿de cuáles? ¿De los compendios? Y me empezó a hablar ahí, no, le digo, deme el mejor, el que tiene toda la información. Así se hace, me dijo la viejita. Entonces, ya cuando le dijo al viejito, venía, atendé aquí al varón, le dijo que quiere un catecismo con toda la información de la doctrina. Cuando el anciano se acercó me dijo, ¿y ese niño ya lo bautizó? No, le digo yo. Entonces me dijo, ya es tiempo, me dijo, ya se le pasó de tueste. entonces cuando ya me dio el catecismo, si no, no me lo vende. Ya cuando me lo dio, le digo yo, no varón, le digo yo este libro no lo busco para aprender de él, sino para ver las mentiras que tiene, le dije yo. Entonces me dijo, ya, usted es protestante, ¿verdad? Me dijo, entonces, pero ya me lo había vendido, ¿no? Entonces, usted es protestante, ¿verdad? Mire, la palabra de Dios dice esto y esto y esto sobre el bautismo. Entonces, lo que le quiero es que yo después que encontré la historia en donde ellos dicen, en donde ellos hablan de que el bautismo te hace nacer de nuevo. Eso no es cierto. ¿Y por qué digo que no es cierto? Porque la Biblia dice cómo se hace. Amén. Ahora, terminamos con la historia de Nicodemo y luego nos vamos a ir a ver los pasajes que van a demostrar cómo se nace de nuevo. En el versículo 6 dice, Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa este versículo? Este versículo significa de que usted y yo tenemos dos naturalezas. La naturaleza carne es la que nos dio nuestros padres cuando nos engendran. Nacemos, somos personas, pero es todo lo que somos carne y espíritu, pero el espíritu está muerto. La Biblia dice en Efesios 1, dice que Dios nos dio vida
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, cuando el hombre, el ser humano nace, aunque esté recién nacido, él viene muerto espiritualmente. Cuando Jesús entra en nuestra vida, Él nos da vida, pero no física, sino espiritual. Ahora bien, ahí encontramos que Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y luego dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y luego dice la Biblia en el 7, no te asustes de que yo te dije es necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo quedó asustado. Quedó sorprendido de esto que Jesús le decía. Él no se esperaba esto. Y Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué? Porque Nicodemo no había tenido la experiencia de un nuevo nacimiento. Por eso Jesús en la primera intervención le dice, de cierto te digo. A él se lo estaba diciendo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora Nicodemo, como se queda sorprendido, Jesús le dice en el versículo 10, eres tú maestro de Israel y no sabes esto, pero Jesús está hablando del nacimiento espiritual. Ahora bien, vamos al punto final y es cómo se nace de nuevo, cómo se da esa operación. Ya se los medio expliqué, pero usted se va a ir al libro de los Hebreos. Ese está ya al final casi. Al libro de los Hebreos está antes de Santiago y después de Tito. Después de Filemón. Ya casi al final. ¿Hola? Estoy mal ahí. Es Santiago. Después el libro siguiente. No es de los Hebreos. Santiago. Santiago capítulo 1. Y estaremos leyendo en el versículo 16, 17 y 18. Santiago 1, 16, 17 y 18. Santiago está dándole información a la iglesia de los dones o regalos que Dios da a los hombres. Y Santiago empieza en el 16 con estas palabras. Amados, así dice en su Biblia, ¿verdad? Amados hermanos, le está hablando a los hermanos, no a los inconversos. Amados hermanos míos, no erren. Usa la palabra errar o equivocarse ahí, la palabra equivocarse. No se equivoquen, Santiago. Versículo 17 dice, toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo, y todo don perfecto, es decir, todo regalo perfecto, dice él, descienden de lo alto. ¿De dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí quedémonos un ratito. El apóstol Santiago dice a los hermanos, no se equivoquen hermanos, que si ustedes reciben alguna buena dádiva o algún regalo perfecto, eso desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, los regalos buenos, Dios los da. Ahora, ¿cuál es un regalo perfecto que Dios le ha hecho al ser humano? El regalo de la salvación, el regalo del perdón, el regalo de hacerlo hijo de Dios.
En el versículo 18 deja aclarado todo el panorama de la idea que quiero que usted vea. En el versículo 18 dice, Él es Dios, está con una E mayúscula, ¿verdad? Él de su voluntad nos hizo, ¿qué dice? Nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Oiga, ¿quién nos hace nacer? Dios. ¿Por medio de qué? Del agua, no, de la palabra. Cuando uno oye y recibe, entonces el Espíritu Santo viene y engendra una nueva criatura en nosotros. Y de eso es lo que habla el apóstol Pablo en 17, 2 Corintios 5, 17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, aquí encontramos Él de su voluntad. No es porque usted puede, sino que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, vamos a buscar donde dice la palabra de Dios que la palabra es agua. Ojalá que lo haya. Yo creo que está en el capítulo 15 de Juan. Este pasaje no lo recuerdo bien, pero creo que ahí está. Búsquese el capítulo 15 de Juan. Ahí en el libro que vimos la primera lectura. Ya vamos terminando. Capítulo 15 de Juan. Aquí está el 15. Sí. Versículo 15, Jesús está hablando ahí. Versículo 1, capítulo 15, Jesús está hablando ahí. Dice en el versículo 1, ¿lo tiene, verdad? Yo soy la vid verdadera, Jesús está hablando. Mi Padre es el labrador. Versículo 2 dice, todo pámpano, nosotros somos los pámpanos, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3, aquí está lo que le estoy diciendo. Ya vosotros, es decir, ustedes, la palabra vosotros cámbiala por ustedes. Ya ustedes estáis limpios. ¿Por qué dice? Por la palabra que os he hablado. Ahora, ¿con qué se lava usted las manos cuando las anda sucias? Con agua. Pero ¿con qué se lava el espíritu cuando anda sucio? Con la palabra. Porque la palabra es el agua de la vida espiritual. Jesús en una ocasión dijo, yo soy el agua de vida. ¿Ah? El que tiene sed, venga y beba. Ahora, vámonos a otro pasaje, y esto lo dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, ya está al final, allá por Apocalipsis. Otro pasaje más, despuésito de Santiago, y ya vamos a ir terminando, ya vamos terminando, porque siento que usted está durmiéndose ya. No, como no, ya rato lo estoy viendo. En el capítulo 1 de Primera Pedro, vamos a leer en el versículo 22. 1:22 de Primera Pedro. Dice el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la que, a la verdad, es la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Usted no debe andar fingiendo amor. Si ama, ame, y si no ama, diga que no ama, que le caen malos, hermanos. Dice, amados unos a otros entrañablemente. Eso significa de corazón. Allí dice de corazón puro.
Versículo 23 dice, siendo renacido, no de semilla corruptible, lo que les digo que la palabra es el esperma de Dios para engendrarnos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, para que viva, que vive y permanece para siempre. Ahí encontramos que dice que hemos sido renacidos. ¿Y qué es renacer? Es nacer de nuevo. Cuando usted oye la palabra es que se repite. Por ejemplo, usted dice, reniega. Ha negado varias veces. Fíjese que nosotros usamos una palabra que no se debe de usar. Cuando una palabra está brava, nosotros decimos está renegando. No está renegando, está murmurando. Porque la palabra renegar es negar una cosa 2 veces. Pedro renegó de Jesús. Porque no negó solo una vez a Jesús, sino que lo negó 3 veces. Entonces Pedro sí renegó. Pero cuando nosotros murmuramos, no estamos renegando, porque renegar es negar. Es negar varias veces. Pero aquí dice que nosotros, dice, siendo renacidos, es decir, renacidos, hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es como se nace de nuevo, por la palabra de Dios, no es por otros medios que el hombre puede inventar. Terminamos con este versículo, solo pásese a la parte de atrás de esa hoja, en el versículo 1, en el capítulo 1, perdón, y en el versículo 3, y ahí encontramos el último golpe para demostrar que Dios hace que nosotros podamos nacer de nuevo. En el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién es el bendito? Dios. ¿Por qué? Porque nos hizo renacer. Nacimos físicamente, pero cuando Dios viene a nuestra vida, renacemos o volvemos a nacer. Y eso es maravilloso. Cuando uno no ha nacido de nuevo, voy a terminar con esto, cierre su Biblia porque ya terminamos. Cuando uno no ha nacido de nuevo, de algún modo voy a explicarlo de otro modo, de otra forma. Cuando uno es nacido de nuevo, uno desea, oiga bien, no hay cómo explicarlo. ¿Por qué los niños lloran cuando ya nacieron? Algunas veces por enfermos, pero la mayoría de veces lloran ¿por qué? Porque tienen hambre. Y corre la señora y le pone una pacha en la trompita y al cipote se le quita la bulla. Entonces, cuando uno nace de nuevo, uno debe de tener hambre. De esto, ¿ves? Cuando uno no ha nacido de nuevo, o sea, es posible de que por eso es posible de que no venga esa hambre. Ahora, cuando uno no ha nacido de nuevo, porque es que todavía quiere estarse alimentando por el ombligo del mundo. ¿Amén? ¿Por qué uno tiene que estar buscando siempre estar alimentándose de allá y de acá? No se puede vivir entre 2 caminos. O está en uno o está en el otro. Pero, ¿qué demuestra eso? Lo que demuestra es que todavía no hay un nuevo nacimiento. Amén. Una mujer, y espero que el caso de usted no sea así, no sea ese. Teníamos un culto, una campaña en La Cañada. Y ya todos en el culto, y ella se congregaba. Y yo me voy para la casa a traer un cable que necesitábamos y de repente la hallo sacando agua en el pozo. Y sin ninguna importancia de nada. Bueno, le digo, hermana, ¿y qué pasó? Entonces, no, hermano, es que no voy a poder ir por esto y por ahí, por ahí. No, le digo yo.
Y le digo yo, pero hay que alimentarnos. Cuando yo le dije hay que alimentarnos, ella no aguantó la cara que andaba y me dice, no, hermano, me dice, yo voy al culto para que no, yo acepté aquel día para que no me estén llamando cada vez que voy, me dijo. Entonces, le digo, tiene razón, usted no ha nacido de nuevo. Pues sí, hay gente que acepta a Cristo para que no le sigan insistiendo, pues. Pero eso no es aceptar a Cristo. Ahora, nosotros debemos de preocuparnos por tener esa entrada disponible al reino de los cielos. Y solo habiendo nacido de nuevo, podemos estar seguros de tener esa esperanza. Amén. Damos por cerrado en esta oportunidad este tiempo. Se pone de pie. Y vamos a orar para que sea Dios bendiciendo nuestra vida en el transcurso de la tarde y en el transcurso de nuestra vida en esta tierra. Padre y buen Dios, te damos gracias porque nos has dado, Dios mío, la bendición de estar reunidos en este lugar y haber, poderoso Dios, podido cantar. Haber podido, Dios Todopoderoso, bendecirle, honrarle y glorificar su santo y precioso y maravilloso nombre. Pero de igual modo, Padre amado, haber escuchado, Dios mío, la